Entramos en el segmento de análisis político. A Voces del Poder llegan esta mañana Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. Pierina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por acompañarnos. Oye, partamos por lo que ocurrió recién. Tuvimos una conversación bien extensa con Carolina Toa, la candidata del Socialismo Democrático, cuando quedan pocos días, ya 4 nomás para la campaña, elección presidencial. Mañana se acaba la campaña, precisamente, se acaba la franja también. La primaria. Para la primaria, de la elección presidencial. Y abordamos varios temas. Y me gustaría que partiéramos por uno que tiene que ver con las diferencias que ha marcado Carolina Toa y que las ratifica en esta conversación con el Partido Comunista. Asegurando que el socialismo democrático es quien tiene mejores herramientas para enfrentar a la extrema derecha, decía, esta oleada de derecha, que tenía mayor convocatoria también para gobernar en términos de la convocatoria, la vocación de mayoría que tiene, y así alusión además a un tema bien interesante que ha estado planteado en los últimos días, que tiene que ver con el carácter comunista de Janet Jara, ¿no? Y su militancia. La idea de que pueda eventualmente renunciar a la militancia si es que logra ganar en la primaria del domingo es algo que está sobre la mesa, pero Carolina Toa de alguna manera plantea esa crítica sobre, estoy parafraseando, ¿no? Pero que uno puede dejar de ser lo que es, decía en esos términos. Una crítica como velada, ¿cierto? Ahí como indirecta, pero bastante clara. Pero bien clara respecto a esa posibilidad. Pierina, ¿cómo interpretas esa tensión que genera el tema sobre la militancia comunista de Janet Jara? A ver, es una tensión natural en una primaria, ¿cierto? Donde los candidatos y candidatas están buscando diferenciarse. Pero yo creo que, y aquí todos están tratando, por lo menos las 3 candidaturas principales, de decir, yo soy la mejor alternativa para derrotar a la derecha, digamos. La disputa más importante está en noviembre, y lo que hay que hacer ahora, que cada candidatura se propone como la mejor candidatura para derrotar a la derecha. Ahora, socialismo democrático lo que tiene como antecedente es que en la última elección presidencial su candidata quedó quinta. Y la candidatura que estaba apoyada por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, que era la candidatura de Gabriel Boric, disputó finalmente, quedó segundo en la primera vuelta, claro, y disputó la elección presidencial. Y el Frente Amplio tiene, digamos, como en su historia el haber derrotado a la extrema derecha, el haber derrotado a Kast. Entonces creo que hay pocos elementos para decir que Socialismo Democrático y su candidatura es la mejor alternativa para derrotar a la derecha si nos basamos en la historia reciente, ¿ya? Y en ese sentido, el argumento de que el carácter comunista de la candidata Jara es un elemento a considerar, bueno, es un elemento a considerar, no tenemos antecedentes, ¿cierto?, de que una candidatura comunista haya derrotado a la derecha en una elección presidencial. Esa historia reciente la tiene el Frente Amplio, es verdad, en coalición, porque aquí estamos todos claros que el candidato que gane o candidata que gane va a tener que ser apoyado por la coalición que está detrás, ¿cierto? ¿Está tan claro? Yo creo que a nivel institucional de partidos, sí. Lo que no quiere decir que no vaya a haber descuelgues, que no vaya a haber indisciplina, que no vayan a haber oportunistas del momento que quieran, digamos, salir a presentarse como la opción ya que ganó A o ya que ganó B, para poder realmente convocar a la sociedad. Ahora, lo último, antes de que hable Jorge, creo que también hay una diferencia de diagnóstico. Cuando escuchaba a Carolina Toa, ella, en su diagnóstico, ellos lo que plantean que para ganar a la derecha hay que conquistar a esos votos de centro que se han como alejado de la centroizquierda, ¿ya? Yo creo que ahí hay un error de diagnóstico. Yo creo que para derrotar a la derecha o a la extrema derecha hay que ir a conquistar a esa enorme cantidad, millones de personas que no se identifican políticamente, que no se identifican con el centro, que no se identifican con la centro derecha ni con la centro izquierda. Son esos 3,5 millones más o menos de nuevos votantes que eligieron a una convención republicana, después votaron contra la constitución que elaboró esa misma convención republicana. Son personas que no se identifican políticamente, se identifican con sus intereses, ¿ya? Van a darle la oportunidad a quien represente sus intereses más inmediatos en materia de economía, en materia de seguridad. A esa gente es a la que tenemos que conquistar. Yo creo que es un error pensar que Gabriel Boric ganó porque giró al centro, ¿no? Gabriel Boric ganó por las mujeres, que vimos que con Kast podíamos perder seguramente muchos derechos que ha costado conquistar, y por los jóvenes de sectores populares. Entonces yo creo que ahí tiene que estar nuestro foco, no en algunos pocos que existen,
Que son de centro. y que se fueron a la centro derecha, Porque se y que se han desencantaron. alejado de la centro Jorge izquierda. Ramírez, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay hartas cosas interesantes después de la entrevista de la candidata Toá. En primer lugar, no sé si sea tan buena estrategia apelar al voto útil, ¿ya? Esta idea de que yo soy más competitivo que Jara, o eventualmente Winter, sobre todo Jara, de cara a una primera y segunda vuelta, porque en general en las primarias la gente vota más por un tema, vota como un poco con el corazón, ¿ya? Por una idea que lo convoca. Y este relato un poco de voto en clave negativa, es decir, vota por mí para que no salga otro, es menos atractivo, creo yo, para el elector natural de un sector político como en este caso la izquierda y la centroizquierda. En segundo lugar, me llama la atención que Toá de algún modo baje una línea política un poco más confrontacional respecto de Jara. Yo creo que eso da cuenta de que efectivamente Jara es quien está liderando esta carrera. Y esto obviamente se revirtió durante las últimas 3-4 semanas. Carolina Toá se presentaba como la candidata favorita, pero precisamente por esta falta de anclaje de un relato que se vea como coherente y convocante, donde ella proponga un sueño para el oficialismo, yo creo que Toá no ha sido capaz de generar ese relato, y con todos sus bemoles, con todas las discrepancias que uno puede llegar a tener con Janet Jara, yo creo que ella sí lo ha logrado, ¿ya? Y en tercer lugar, yo creo que toda la conversación verse respecto de quién es mejor o más idóneo para derrotar a la derecha o a la ultraderecha, como se ha denominado, me parece una caricatura, porque suponer que en el fondo, no sé, el 60% de los chilenos son de ultraderecha, me parece que es una reducción analítica. Tú dices por el porcentaje de las encuestas, cuando entre uno Matei y uno Kast. proyecta, por ejemplo, la votación en mención espontánea primera vuelta de Kast y Matei y la lleva a base 100, están, digamos, cerca de o en torno al 60%, y suponer que en el fondo el 60% de los chilenos son de ultraderecha me parece que es como una suerte de autoengaño. Pero, por último, yo creo que hace falta un proyecto y vamos a ver qué tan convocante es la elección. Yo creo que acá hay en juego dos variables claves. Uno, ¿cuánta gente vota? La primera derrota para el oficialismo sería que votaran menos de 2 millones de personas, ¿ya? ¿Por qué esa cifra? ¿Y por qué esa cifra? La documento. Porque en el año 2013, la primaria de la nueva mayoría, cuando retorna Michelle Bachelet al país, Claro. convocó a 2 millones de electores. Y eso era solo la centroizquierda. Luego, el 2020, en plena pandemia, las primarias de Apruebo Dignidad entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, donde no participó la centroizquierda, recordemos, convocó a 1.750.000 electores. 1.750.000. ¿Y la derecha? Porque hubo primarias en paralelo. Sí, no, El 2021. ¿Cuánta gente habrá votado? la Aquí derecha tengo se el dato. ha Fue como convocado en el 1.400.000 más o exacto, menos. entre 1,5 1.400.000 y 1.700.000, es así, Ya. un poco la Esa fue banda. como más o Por menos bloque, ya. 1.400.000, por lo que Exacto. sumo a la Pero radio. esta elección tiene algunas características especiales porque convoca al socialismo democrático y a lo que antes era Apruebo Dignidad Claro. Frente Amplio Partido Comunista. Por lo tanto, la vara de los 2 millones de electores no es arbitraria, ¿ya? Es objetiva. Y de hecho, mismos personeros de gobierno hace algunos meses establecieron que era precisamente una métrica válida y por lo tanto ese es el primer test de prueba de cuál es la fuerza electoral del oficialismo. Y lo segundo, y con esto termino, es que no es trivial quién gane, no solo en términos electorales, sino también por el carácter que va a tomar el gobierno, ¿ya? Porque obviamente que es diferente de que si gana Janet Jara, se debiera generar algún grado de convergencia entre la línea del gobierno y un poco el relato, la visión de la candidata única del oficialismo. Y en caso contrario, debiera pasar lo mismo con Carolina Toá, y uno supone que son obviamente dos proyectos que son bastante distintos. Pierina. A ver, yo creo que respecto a la convocatoria, yo también considero que tiene que haber una buena convocatoria, que eso es, digamos, una muestra de fuerza, es una muestra de capacidad, digamos, de convocar a la sociedad a votar y apoyar tu proyecto, tu coalición. Ahora bien, es verdad también que es bien distinto el Chile de la primaria del 2021 al Chile de la primaria del 2025. Han pasado por lo menos 2 procesos constitucionales que no llegaron al objetivo que se habían planteado, una pandemia. Es una sociedad distinta, una sociedad agotada, una sociedad que el 2021 votó con esperanzas de cambio, es una sociedad que el 2025 ha visto fracasar intentos de cambio y que además ha atravesado por una pandemia que hasta ahora
no hemos logrado como aquilatar las consecuencias psicosociales que eso ha tenido no solo en Chile, sino que en el mundo. Entonces es una sociedad más agotada. Yo veo una sociedad con menos esperanzas y es una sociedad que hay que volver a convocar, volver a levantar, es un trabajo distinto. O sea, sin, digamos, eludir la necesidad de tener una convocatoria alta y que, por supuesto, sería un muy buen resultado y un muy buen escenario convocar a 2 millones de electores. Yo también entiendo que es una sociedad distinta, ¿ya? Que es una sociedad que está en otro momento, un Chile que los partidos políticos y los proyectos políticos tienen que volver a convocar, volver a hacer, digamos, pensar que Chile tiene futuro, que Chile puede convertirse en un país desarrollado, que Chile puede superar los problemas que arrastra hace décadas. Y en eso yo creo que hay un trabajo para cualquier sector político. En la izquierda tenemos, digamos, una responsabilidad muy grande ahí, y yo creo que ahí las candidaturas también presentan distintas visiones. Tú decías sueños. Bueno, efectivamente, la candidatura de Janet Jara, la candidatura de Carolina Toá y de Gonzalo Winter presentan distintas visiones, y ahí, bueno, no es una sorpresa para nadie, ustedes saben que yo aquí tengo una camiseta puesta claramente del Frente Amplio, y lo que queremos presentarle a Chile como un futuro posible de ser logrado, digamos, de un país desarrollado, de un país con trabajos de calidad, no para unos poquitos, sino que para muchas personas, para todas las familias, digamos, para todos los profesionales que tengan trabajo en su profesión y no terminar trabajando de cualquier otra cosa porque no hay pega. Entonces creo Jorge que Ramírez va a quedar con la palabra, ¿te parece, a la vuelta? Y para ver también cuánto pesa la crisis de seguridad en un electorado que quizás considera que el oficialismo no se ha hecho cargo de manera prioritaria, o al principio por lo menos no se hizo cargo de manera prioritaria de este asunto y está esperando jugarse todo en la primera vuelta, eventualmente. Hacemos la pausa y volvemos con más análisis político acá en Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Biodiversidad en la Tierra. ¿Quién determina el real valor de la naturaleza? No va a existir tecnología ni conocimiento que va a poder reemplazar eso que estamos perdiendo. El Estado tiene que poner no solo las reglas del juego, sino que de repente determinar, oye, en esta zona no se puede tocar. Toda la ciencia que se hace en Chile, o gran parte, es financiada por todos los chilenos a través de sus impuestos. Hélice, todos los sábados a las 11 de la mañana por las pantallas de CNN Chile. Este domingo, elecciones primarias presidenciales. Desde muy temprano les estaremos informando todos los detalles de la elección que definirá al candidato oficialista, con todo nuestro equipo desplegado y siguiendo voto a voto las alternativas de esta decisiva elección. En estudio, el mejor análisis y los primeros resultados. Por la noche, continuamos la transmisión con un programa especial de conversación y debate político que marcará la agenda. Este domingo, acompáñanos en CNN Chile. Sigue en todas nuestras plataformas las elecciones primarias 2025. CNN Chile. Siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, 9:58, nos acompañan Pierina Ferretti y Jorge Ramírez aquí en el panel de Voces del Poder. ¿Les parece si cambiamos de tema y abordamos lo que está ocurriendo en la oposición y la reaparición de Evelyn Matei? Ha sido noticia también esta semana. La semana anterior estuvo con un cuadro de una gripe, ¿no? Una gripe la que la mantuvo fuera de las pistas, pero ya volvió ayer y reaparece. Y con un cambio de estrategia, pareciera, Jorge. ¿Lo necesita Evelyn Matei? Bueno, yo creo que sin duda. Ella ha experimentado una baja sostenida, también yo diría las últimas 3-4 semanas. José Antonio Kast ha ido avanzando a paso firme. Yo creo que eso también se explica por el hecho de que Kast se presenta como un candidato que es más coherente, en el sentido de que siempre ha sido de la misma línea. A nadie le sorprende lo que plantea. Dice lo que piensa y hace lo que dice, como se dice comúnmente. Versus que Matei apostó por un diseño de una campaña, o está apostando por un diseño de una campaña un tanto dual. Por un lado está la exalcaldesa, que de algún modo resalta sus atributos blandos, en una faceta un poco más carismática.
que convoca un electorado más moderado y de centro, y quizás también menos politizado, versus esta idea de Matei, que es como la mujer que fue ex parlamentaria, ex ministra, que es dura, que es un poco más confrontacional con el gobierno. Y en tiempos donde, digamos, la información fluye en volúmenes enormes, la gente busca de algún modo, sobre todo en estas fases de que son como preelectorales, porque obviamente en la oposición no hay primaria, busca, digamos, una definición un poco más concreta. Más clara. Más clara. Ya, sí. fue mala la idea entonces. De este diseño dual, Evelyn yo creo que no, Matei, o sea, Matei. a la luz de los resultados de la encuesta, parece No no fue haber una buena sido correcto. Y usted en Libertad de Desarrollo, perdón la infidencia, me imagino que igual hay gente en el instituto que es más partidaria de la candidatura de José Antonio Kast. Bueno, en el instituto no hay una política en términos de, No hay una de línea de así. tomar bandera por una u otra candidatura. Pero están trabajando con la candidatura de Matei, ¿o no? Hay profesionales que, digamos, en su tiempo libre Ya, no colaboran institucionalmente. con una campaña o con otra también. La definición institucional era de que en el evento de que hubiera primarias, el ganador de la primaria se le iba a dar un respaldo institucional. Ya. Dado que no hubo primarias, queda un poco en el ámbito de la libertad de acción, Iba a que decir. también ha pasado en otras ocasiones anteriores. Sí. Pierina. No, 21 también le va a dar el apoyo al ganador de la primaria, del oficialismo. Y respecto a Matei, mira, yo creo que desde más o menos marzo se ha visto una candidatura como un poco extraviada, que no encuentra su lugar. Algunas ¿Por qué cosas crees tú que pasa eso? Porque yo creo que con la muerte de Sebastián Piñera, muere y desaparece como la figura más importante de una derecha no pinochetista. O sea, yo con todas las diferencias, que son enormes, que puedo tener con el expresidente Piñera, sí veía en él una figura no pinochetista y que con mucha dificultad, porque por Dios que tuvo resistencia, digamos, logró, digamos, erigirse como un líder de su sector y abrir la posibilidad de una derecha diferente, Más liberal. más liberal. Evelyn Matei no es eso. Entonces, Evelyn Matei, uno, digamos, la rasca un poco y aparece su pinochetismo rápidamente, como en la famosa entrevista con Checho Irane, pero a la vez es apoyada por sectores que intentan seguir levantando una derecha liberal. Les ha ido harto mal, como Evópoli, y hay que recordar que Kast es un ex militante de la UDI. Él es como un UDI de los 90. ¿Ya? La UDI era así, era Kast. Evelyn Matei no se diferencia tanto de José Antonio Kast y por lo tanto el votante UDI tradicional de la derecha dura tiene su candidato, es José Antonio Kast. ¿A quién representa Evelyn Matei? Es demasiado derechista para los que quieren una derecha más liberal y en sus intentos de coquetear con la derecha dura no ha ganado, porque esa gente ya tiene su candidato. Los convocó a primarias, no resultaron las primarias. Aleteos desesperados por hacer primarias. Quisieron al senador Chaguán renunciar a RN, ahora se quedó más encima sin poder competir como ¿No se senador. volvió? Pero no Al sé, partido. la ley antidíscolos ahí, Sí. bueno. Pero esas primarias no resultaron. Trata de endurecerse, pena de muerte. Kast calladito, digamos, no dice nada. Sale reclamando contra lo de Punta Peuco. Kast no dice nada. Ahora plantea ayer la exención de las contribuciones a la primera vivienda, que es una propuesta que republicanos plantearon en Ya había el hecho. pasado proceso constituyente liderado por republicanos. Expertos de todo el espectro político, incluyendo expertos de derecha, se manifestaron en contra de esa medida, lo que no quiere decir que no haya que hacer mejoras al tema de las contribuciones, pero es de los pocos impuestos progresivos que tiene el país, sacarlo de un plumazo. Ella que fue alcaldesa, que sabe la importancia de ese impuesto territorial para las municipalidades, es una candidatura que uno la ve dando palos de ciego, tratando de recuperar terreno y donde sus estrategias hasta el momento no han dado fruto. Quedan muchos meses de campaña todavía. El alza de Kast, por supuesto que no está asegurada, pero lo que ocurre con las candidaturas cuando empiezan a perder terreno es que se nota la desesperación en el comando, se notan cambios una semana, cambios a la semana siguiente, entonces yo creo que eso se nota. Y le dijo ella ayer, tiene que acostumbrarse a los cambios en mi comando, esto va a volver a ocurrir, digamos. Oye, dos cosas. Por Uno, ejemplo. yo dudo que en el fondo todo esto responda a un tema del pinochetismo, la ultraderecha. Creo que la izquierda está un poquito obsesionada con ese tema. Yo creo que es una mala receta. No creo que vayan a tener buenos resultados siguiendo ese libreto, que dicho sea de paso en otros países ha fracasado rotundamente.
Pero dicho eso, yo creo que la clave del buen resultado, a lo menos pasajero de Kast, como decía, es la claridad, la coherencia, la consistencia, pero también las propuestas, ¿ya? Él, todas las semanas, los días lunes, ha comunicado un plan, ¿ya? Que pasa básicamente por una conexión entre propuestas con sus atributos y a su vez los atributos que están conectados con los temas que más preocupan a los chilenos, que son precisamente la seguridad, el control migratorio, el tema del desarrollo económico, pero también ha abierto otras conversaciones que yo creo que son súper interesantes. Por ejemplo, la crisis de natalidad, la situación de los adultos mayores en Chile, el combate al tema de la narcocultura y otras cuestiones que los candidatos en general tienden a evitar o no profundizan porque se centran como en los grandes titulares de los grandes temas. Entonces yo insisto, quiero poner de nuevo sobre la mesa esta idea de que al final la gente siempre vota por un sueño y por un proyecto y vota por propuestas. O sea, el voto en clave negativa existe, sí, pero existe en la etapa más decisoria del proceso, como por ejemplo es una segunda vuelta. Y de hecho mucha gente votó por Gabriel Boric, no porque le gustara necesariamente Gabriel Boric, sino que votó para que no ganara José Antonio Kast, pero eso ya es la segunda vuelta, pero estamos recién, digamos, en la mitad del año, recién se van a concretar las elecciones primarias, quedan muchos meses, esta es una maratón, y por lo tanto que se sostengan estas tesis de los votos instrumentales, voto útil o votar en contra de algo, yo creo que siempre va a ser menos atractivo para los electores respecto de un candidato que es claro, que se presenta al menos como más coherente y que toda la semana está planteando propuestas y está instalando, abriendo conversaciones y proponiendo cuestiones de política pública que son relevantes para el país. Y en la izquierda yo no veo tanto eso, sino que más veo como un libreto cambiado. Eso me llama mucho la atención, en el sentido de que cuando uno ve los debates, por ejemplo, presidenciales, radiales y televisivos, de partida todos los temas que se tocan parecen exponer a los candidatos en una suerte como de zona de sacrificio y no zona de confort, porque se habla obviamente de seguridad, de inmigración, de la intervención de los militares, en circunstancias de que hace 2 años todos los candidatos de izquierda eran contrarios a cada una de esas medidas. Y respecto de las propuestas, yo no veo que difieran radicalmente respecto de lo que, por ejemplo, José Antonio Kast propuso hace 2 años. O sea, cuando uno escucha la bajada de Carolina Tovar respecto del rol de los militares en el combate del crimen organizado, es exactamente lo mismo que propuso José Antonio Kast hace 3 años y lo tildaban de ultraderecha. Bueno, Johannes Kaiser dijo sentado ahí en esa silla que le estaban copiando. Yo no sé si se trata de copia, pero yo creo que se trata de un déficit de ideas, de propuestas y una incapacidad de transmitir un proyecto político en clave más positiva y no quedarse únicamente en el atajo y el camino fácil de decir vote por mí para que no salga el otro candidato. Pierina. A ver, yo reconozco que mirando los debates, quizás los temas y las ideas programáticas no han sido lo más importante. Ha costado instalar las propuestas, pero yo difiero sí, porque he visto el proceso, quizás cuesta más comunicarlo, pero hay ideas. O sea, no solo José Antonio Kast está hablando del problema de la natalidad, ¿ya? Gonzalo Vinter ha puesto ese problema muy en primera línea, que las personas en Chile podamos decidir tener o no tener hijos, no con la calculadora en la mano. Creo que todos nosotros conocemos gente que ha decidido no tener hijos o no tener más hijos, no porque no quiera, sino porque no puede pagarlos, no dan los números, no dan las lucas y no da el estrés. Porque es, digamos, realmente como angustiante vivir pensando... Poca red. Pocas redes, poca ayuda, mucha dificultad para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. La gente de nuestra generación también tiene expectativas distintas respecto a la maternidad y a la paternidad. Querés pasar tiempo con tus hijos, quieres ser una persona presente. Es muy distinto, es muy exigente y es muy difícil hacerlo. Entonces creo que, por ejemplo, la candidatura de Gonzalo Vinter ha puesto ahí un eje importante. Por ejemplo, todas también yo creo que conocemos mujeres que no han podido realizarse procedimientos de reproducción asistida porque es caro. Carísimo. Carísimo. Entonces eso es como una injusticia reproductiva. Hay algunas personas que pueden hacerlo y otras que queriendo no. Yo creo que eso es poner temas del presente y poner temas del futuro. Y sí lo ha hecho, por ejemplo, en este caso, la candidatura de Gonzalo Vinter. Y yo también tengo una diferencia con respecto a la cuestión de los militares. Creo que ahí es cruzar una línea donde efectivamente es tomar ideas de la derecha y que no son buenas ideas.
Pero Pedir, Carolina Toa lo hizo. pedir un Sí, decreto, Carolina Toa acaba pedir un de decir decreto que pres- militares de punto fijo, no involucrados en operativos, por ejemplo, en sectores críticos como CESFAM, de sectores que tienen mucha violencia, eso es algo que ella haría por decreto, sería su primer decreto. Me parece que no es una buena idea que esas cosas no pasen por el Congreso, que sean por decreto, y todos los que estudian seriamente, y Carolina Toa también lo sabe, el tema de involucrar a militares en tareas que les hacen tener contacto con la población civil o con población que puede, por ejemplo, con delincuentes que pueden infiltrar a las Fuerzas Armadas, es algo muy delicado. Suena muy popular decir, sobre todo para personas que sufren directamente los embates de la delincuencia, vamos a tener militares para que nos ayuden en estas labores, porque te da la sensación de seguridad. Pero cuando a los países les pasa que los militares son infiltrados por el narco, por Dios que cuesta salir de ahí y por Dios que es el daño enorme Buen que se debate causa a ese. las sociedades. Y Ya tenemos tuve- el caso de ayer. Sí, lo que 6 es- militares dados de conocimos baja por presunta colaboración con el narcotráfico en el transporte de tráfico de cocaína. droga, derechamente, Por el claro. transporte de cocaína, y eran militares que estaban cumpliendo funciones de resguardo de la frontera, que es una función que se les atribuyó, digamos, para poder Claro. fortalecer el resguardo de la frontera. Entonces, todos queremos fronteras más seguras, pero nadie quiere que los militares se involucren con el narco. Hay que tomarse ese debate muy en serio y creo que ahí se está traspasando una línea que es muy peligrosa. Pierina Ferretti y Jorge Ramírez con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido, Jorge. Gracias. Muchas estar gracias acá. por la Gracias a ustedes, invitación. Muchas gracias a los dos, que les vaya bien. Buen miércoles. 10:11 de la mañana, nos vamos a la pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CN.